Bueno, buenas noches para todos. Tengan ustedes en la tarde, noche del día viernes. Vamos a dar inicio a este seminario, a este foro, a esta actividad conversatorio de la mano del profesor Marcos Rosso, quien es abogado, es magíster y actualmente se desempeña como docente en instituciones como la UNEFA en Venezuela y es doctorante en ciencias gerenciales. En esta oportunidad vamos a compartir un poco desde su experiencia con el tema del gerente y la organización en la empresa, tanto pública como privada. Al finalizar la disertación del profesor Marcos, tendrá aproximadamente de 30 a 45 minutos en la disertación. Pasaré el enlace de asistencia para la certificación, por supuesto, y posteriormente les haré llegar esta grabación. Agradezco a todas y a todos por estar presentes en esta actividad. Sin más preámbulos, buenas noches, mi estimado profesor Marcos. Bienvenido a este espacio. Le damos las gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, el espacio es todo suyo. Recuerde que tiene entre 30 y 40 minutos para la disertación. Las preguntas pues las podemos dejar en el chat o las podemos efectuar al finalizar la sesión. Bienvenidos y bienvenidas, profesor Marcos, el escenario es todo suyo. Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren bien. Un cordial saludo desde el estado Táchira, Venezuela, específicamente de la ciudad de San Cristóbal. Estos son los Andes, o es parte de los Andes de Venezuela, sí, de Latinoamérica. Pero en primer lugar, pues agradecer al profesor Daniel por permitirme compartir este espacio con ustedes, que espero que sea muy ameno esta horita en la cual vamos a compartir conocimientos y conversar sobre este tema tan importante como la gerencia en el sector público y el privado. Como connotación particular quisiera señalar que efectivamente pues yo inicié mi carrera docente, mi ejercicio docente en la UNEFA, ¿sí? La Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, hace alrededor de 12 años, ya casi 13, y actualmente no soy docente de allá, pero sí funjo como tutor de trabajo de posgrado. He sido docente en varias universidades reconocidas aquí en el país. Actualmente estoy cursando estudios doctorales en ciencias gerenciales de la UNEFA y de ello es que se deriva esta actividad, que es parte de una programación, una materia que se llama Estudios Individualizados 2, que es impartida por el doctor Nelson Sosa, quien es el coordinador de dicho posgrado. Una vez dicho esto, nuevamente muchas gracias por estar aquí presentes y pues procedo a iniciar. En primer lugar, el tema de la gerencia, hablándole de la perspectiva global, es uno de los temas más importantes que puede haber y es uno de los perfiles más buscados y solicitados por las principales empresas internacionales e intercontinentales que hay actualmente en boga. Por ejemplo, empresas como la Samsung, como Nokia, empresas nacionales, muchas veces ni siquiera escuchamos sobre ellas, pero que son importantísimas para la economía global, buscan perfiles de administradores y gerentes que tengan una conciencia sobre el manejo adecuado de su personal y de las competencias que debe tener este gerente al manejo de una empresa. En primer lugar, quiero distinguir que el manejo de una empresa pública tiene sus semejanzas con el manejo de la empresa privada, como cualquier otra área, pero también tiene sus grandes diferencias. Entendiendo que en la empresa pública hablamos siempre de una superditación hacia el Estado, porque el Estado, a través de esos órganos que le componen, se encargan de administrar la figura del gobierno y con ello se crean diferentes instituciones, las cuales tienen directores, presidentes, superintendentes, los cuales van a tener una función de gerencia. Particularmente como abogado, señalando la competencia más puntual que pudiese darles referencia, aquí en Venezuela hay unos roles muy importantes que en la administración de justicia
deben necesariamente perfilarse como gerente, y es el del juez y el del fiscal del Ministerio Público. Y eso no solamente aquí en Venezuela, en cualquier parte del mundo, porque el juez es el titular del proceso, es quien debe dirigir el proceso, y por ello, además de las facultades que tiene legalmente atribuidas, debe manejar su personal internamente, y de esta manera ser celero en los procesos que desempeñe. Igual que el fiscal, como es el titular de la investigación penal, que eso es prácticamente en cualquier parte del mundo muy semejante, ¿sí? ¿Qué sucede? Profe Marco, se le desactivó el micrófono. ¿Aló? Ahora sí, perfecto, gracias. Puede continuar. ¿Se había desactivado o no se escuchó nada de lo que dije? Disculpe. Las últimas 10 segundos. Ok, gracias a Dios. Bien, entonces la importancia del manejo de la empresa pública en cuanto al rol del gerente, bueno, importantísimo, importantísimo. Una persona que tenga a su cargo, por ejemplo, vamos a hablar algo que sea muy conocido para cualquier integrante, ¿no?, de este conversatorio. Alguien que tenga la función de dirigir por lo menos una empresa pública como la de transporte. Hablamos del transporte, un ejemplo, en Argentina, el subte. Aquí en Venezuela, el Trastáchira, aquí en el estado Táchira, un ejemplo. Entonces, quien tenga que dirigir esas empresas, pues tiene que tener un perfil de gerente. No necesariamente, cuando uno dice perfil de gerente, tiene que ser necesariamente un titulado en gerencia, un titulado en administración, porque de repente, como bien lo dije en el caso del juez, el juez no tiene que ser abogado, a juro, para poder ser juez, pero puede tener un perfil y debe tener un perfil como gerente, igual que el fiscal. Pero supongamos que la empresa pública de la que estamos hablando es la de transporte. Bueno, la del transporte, ese gerente tiene que tener un perfil. Y ese perfil conlleva a la adquisición a lo largo de su desarrollo profesional de ciertas competencias. Si lo traspolamos a la parte privada, pues también es semejante. Aquí la diferencia es de que ese gerente, o el quien vaya a ser la figura o el rol de gerente, a su vez, debe responder al dueño de esa empresa o a los socios de esa empresa, sí, a ese comité que se haya conformado, por hablar de una empresa privada. Si hablamos de una multinacional que de repente tenga una cantidad de asociados en diferentes partes del mundo, pues es muchísima mala presión. Por eso es que se crean diferentes cargos, ¿sí? Que son los CEO, por ejemplo. Y de allí es que estriba más la diferencia, ¿eh? Mientras que en el aparato estatal, en la parte pública, a veces podemos visualizar que hay una dependencia a diferentes poderes del Estado en cuanto a ese gerente que pertenece a una empresa. Un ejemplo, de la empresa de transporte tiene que darle cuentas al gobernador de su estado, al alcalde, le tiene que dar cuentas al ministro de transporte, etcétera, etcétera. El de la empresa privada pues no va a tener esa responsabilidad de tener que darle cuentas a diferentes personas, sino de repente directamente al presidente de la empresa, o supongamos si son unos socios, un comité de socios o de asociados. Bueno, eso por hablar en plano general de lo que sería esas diferencias, ¿no?, que estriban. En cuanto a la semejanza, bueno, las competencias que tienen que tener un gerente, que son parte de la conversación de hoy, son extremadamente importantes y vitales para el desarrollo de una empresa. Dentro de las más importantes que podemos señalar, y es parte de la temática de hoy, es la competencia con el manejo de las TIC. Primeramente, habría que entonces definir quiénes son las TIC, ¿sí? Que son las tecnologías de información y comunicación que actualmente están en pleno desarrollo. Aquí, a nivel de la globalización que ha habido, hay diferentes revoluciones industriales que se han desarrollado a lo largo de estos años, y actualmente entramos en la revolución industrial 5.0. Estamos saliendo de la 4.0 y estamos entrando a la 5.0, y eventualmente iremos a la 6.0. ¿Qué es esa revolución industrial en concordancia con las TIC? Bueno, es precisamente la mancomunidad que existe entre el manejo de las competencias humanas, ¿sí?, del trabajo humano, con la inteligencia artificial, con la robótica, con los seres humanos, etcétera.
esta unión que hay entre el ser humano y la máquina, por decirlo de alguna manera, a nivel de inteligencia artificial y demás, es esta revolución 5.0 y eventualmente ya los doctrinarios, los estudiosos de estas competencias, hablando específicamente de las competencias tecnológicas, han propuesto que ya eventualmente llegaremos a la 6.0, una revolución industrial, en la cual ya estaremos hablando de computadoras cuánticas, hablaremos ya del mundo cuántico, de la nanobótica, ya la inteligencia artificial pasará a una robótica más compleja, hablan de inclusive de androides, y etcétera, 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 etcétera. Pero ¿por qué esto es tan importante? Manejar todo esto, ¿por qué es importante? Porque ciertamente los procesos gerenciales buscan es maximizar, en el caso del público o el privado, maximizar el cumplimiento del objetivo y visión que tiene la empresa con el menor costo posible. Fíjense que si hablamos de los doctrinarios, como por ejemplo, como hablar de Taylor, Frederick Taylor en 1911, él propuso que existen tres causales principales por las cuales las empresas se estancan y fracasan, y por ello es importante recordar esto. Taylor hablaba sobre cómo el gerente, al no controlar su personal adecuadamente, con una metodología de trabajo adecuada, el personal iba a buscar, era velar por sus propios intereses y no por los intereses de la empresa. Y por ello, pues caía el servicio o la cadena de trabajo que se estuviera dando. Aunado a todo esto, el gerente pues también debe necesariamente manejar diferentes áreas y llevar a su personal a una eficiencia donde la visión sea de que si la empresa está bien, que si la empresa tiene las suficientes ganancias, si hablamos de la parte privada, hablando económicamente, las suficientes ganancias, los empleados pues puedan tener mejores remuneraciones, mejores trabajos. Pero ¿por qué menciono esto? Porque esto está relacionado con el tema tecnológico y de esa competencia del gerente tecnológicamente. ¿Por qué? Porque si vemos la tecnología como una herramienta de apoyo y no como una herramienta de desplazamiento del trabajador, como muchas personas lo han querido ver, pudiésemos pensar que si se adecúa el manejo de las TIC en cuanto al ejercicio gerencial y con ello delegar hacia los empleados estas herramientas, vamos a maximizar las cadenas de producciones que hay en la empresa privada. Si hablásemos de la empresa pública, pues más o menos es lo mismo. Fíjense que, y es parte a nivel internacional, vuelvo y repito, por ejemplo, el sistema de justicia, como ya lo mencioné como abogado, lo puedo decir con toda la propiedad del mundo. Mientras más se han utilizado las tecnologías, mientras más sea fácil acceder a la justicia a través de las tecnologías, de esa manera se va a dar una justicia de forma más oportuna, gratuita, celera y con un mejor rendimiento del aparataje del Estado. Y con ello se va a dar un efecto que es la economía procesal. Menos gastos para el Estado, mayor acceso a la justicia para el justiciable y con ello también a la vez un mayor rendimiento en la cadena de producción. ¿Y qué es la cadena de producción? Bueno, todos los usuarios que acceden al sistema de justicia. Si hablásemos de en cualquier parte del mundo, el uso de las tecnologías, tan sencillo como tú tener un asunto judicial de X materia, de X índole, introducir tu número de asunto judicial en un sistema computarizado de un servidor del Poder Judicial al que pertenezca el país, y te aparezca toda la información de tu expediente, de en qué momento le dieron entrada, en qué momento lo trabajó el juez, la secretaria, el secretario, qué actos han habido, en qué estado se encuentra el proceso. Imagínense cómo podría esto ayudar a la persona que está buscando justicia, a la persona que está accediendo al aparataje judicial, por hablar del aparataje judicial en la empresa pública, para saber cuál es el correcto proceder que debe hacer en ese entonces. Supongamos de que no estamos hablando del Poder Judicial, estemos hablando de otro poder. Supongamos de que hablamos del Ministerio de Relaciones Interiores. Actualmente hay a nivel mundial
por efectos de diferentes consecuencias o problemas regionales y locales, desplazamientos de grandes masas de personas, la migración. En Venezuela no es un secreto que hay muchos compatriotas, en mi caso, que están emigrando y de otros países también. Dígame los países que están cerca de Ucrania o Rusia, hay gente que está migrando. ¿Cómo hace esas personas para acceder si físicamente ya no se encuentran en el país a su información personal y tratar de legalizar o apostillar un documento, ¿no? Tener la postilla de la Y que le va a dar la garantía de que ese documento que está apostillado tiene una validez y reconocimiento a nivel internacional, porque a nivel de apostilla se reconoció que la autoridad que suscribió el documento certificó que efectivamente se dio con las formalidades de la ley. Si todo esto se manejase a través de una plataforma tecnológica y que la gerencia de este Ministerio de Relaciones Exteriores diese un buen mantenimiento a este espacio virtual y tuviese el personal capacitado que estuviera 24/7, por decir un ejemplo, o digamos, no 24/7, pero sí por lo menos los 5 días de la semana hábiles de oficina, para que la persona pudiese acceder sin necesidad de trasladarse a una embajada, sin necesidad de trasladarse a un consulado, a esta persona personalmente, yendo a este tipo de entes diplomáticos para certificar sus documentos. Esto no mejoraría la capacidad del que está pensando emigrar en reducir tiempos, costos y demás. No en todos lados hay embajadas, no en todos lados hay cancillerías. Entonces, si hablamos de este punto de vista, de lo que es el aparataje del Estado, viendo esa parte del rol de ese gerente público, pudiésemos notar cómo las tecnologías pudiesen ayudar muchísimo en la forma en la cual se desarrolla estos servicios que se otorgan al ciudadano. En la empresa privada, pues, es simplemente traspolar una cosa hacia el otro lado y es prácticamente lo mismo. ¿En qué sentido? Bueno, imagínense que la importancia del rol del gerente en la empresa privada y manejar las tecnologías puede facilitar tan sencillo algo como es la comunicación. La gran importancia de la comunicación entre el gerente y sus subordinados. Actualmente, pues existen diferentes redes sociales. Una de las más manejadas, pues creo que casi todo el mundo, es el WhatsApp, el Zoom. Hay otras más complejas o por diferentes áreas de trabajo un poco más discretas, como es el Telegram, el Discord, entre otras tantas que existen por allí. O otro tipo de redes que creen dentro de la misma empresa, ¿sí? O aplicaciones. La importancia de que el gerente tenga bajo un grupo todo un listado de todas las personas que trabajan en la empresa y que en ese grupo se pase toda la información que es relacionada con la empresa, tanto en lo que es la responsabilidad del gerente, en estar velando por el cumplimiento de las cadenas de producción de esa empresa y a la vez garantizando un acceso y un canal de comunicación directo hacia él desde el empleado, porque de repente hay un supervisor que no quiere pasar una novedad al gerente. El supervisor de repente no la quiere pasar porque tiene algún tipo de interés en esa novedad. Supongamos un ejemplo, y es muy visto, caso de acoso sexual entre una subordinada y el supervisor que la está acosando. El supervisor no le interesa pasar la información. Entonces, esta mujer no tiene manera de ir a un escalón más arriba porque resulta que el gerente está en otro estado. Y para ella poder hablar con ese gerente tendría que trasladarse al estado. Entonces, esa mujer se le es más fácil simplemente renunciar, porque sabe que la forma de acceder a ese gerente es casi imposible, y que si voy para lo denuncio y entonces no me van a hacer caso, etcétera, etcétera. Pero supongamos de que existe entonces este canal a través de esa aplicación de mensajería instantánea, por lo menos el WhatsApp, y hay ese grupo donde está el gerente y ese empleado directamente se comunica con el gerente, porque necesita pasar a él la novedad, ya que el supervisor es quien está cometiendo la infracción. El uso de la tecnología es muy importante, pero si el gerente se cierra con lo que mucha gente dice, no es que la tecnología me atropella, no, eso no es para mí, no, yo de broma usé el Viper.
Entonces, no va a saber manejar un grupo de WhatsApp y este tipo de cosas tan importantísimas las va a pasar por alto. Por ejemplo, un empleado necesita pasar una información porque están haciendo una supervisión, un ejemplo, a nivel tributario de una empresa a la cual están haciendo una fiscalización a nivel tributario. Yo creo que estos son términos que son muy similares a nivel mundial, a nivel global, de importa el país en el que está la persona. Sabemos que cuando el Estado a través de sus órganos tributarios, fiscalizan, o sea, buscan imponer una sanción, una multa pecuniaria por X infracción tributaria, las empresas se pueden ir hasta la quiebra. Entonces, supongamos que le llegan a un empleado a hacer una fiscalización y no tiene manera de utilizar una forma de comunicación asertiva, directa y rápida con su superior inmediato para avisarle, mire, está pasando esto aquí en la empresa. Imagínense que eso está pasando. Pero el gerente, no, porque él no maneja las competencias digitales como gerente. Puede ser el mejor gerente del mundo, pero no maneja las competencias. Entonces, como él no sabe utilizar las redes, pues simplemente no pasa esta información, no llega hacia él, o sí, peor, no contesta su propio teléfono porque no quiere invertir tiempo en manejar un teléfono, tiene un secretario o un asistente y hay que el asistente conteste la llamada y se la pase el gerente. O sea, miren la importancia del manejo de las tecnologías. Un gerente actualmente, sobre todo en la empresa privada, tiene que manejar esas tecnologías de comunicación, por lo menos para las cadenas de marketing. Un gerente que no sepa de marketing, aunque sea lo básico, en cuanto a las tecnologías, ¿qué va a hacer con la empresa? Entonces, una empresa que se va a quedar en un letargo, que eventualmente va a quedar en el olvido porque no tiene publicidad. Fíjense que empresas, por lo menos la Procter & Gamble, la Colgate y entre otras empresas, son empresas famosas. ¿Quién no se ha cepillado utilizando un cepillo o una crema Colgate? Pero ellos nunca han dejado de hacer publicidad. Ellos nunca han dejado de hacer publicidad. Hay personas detrás de eso. Hay alta gerencia que está encargada de esa publicidad y que manejan esas redes. Son famosos. Todo el mundo sabe quién es la Colgate. Todo el mundo sabe qué es el Palmolive, cuál es el champú Head and Shoulders, un ejemplo. Todo el mundo los conoce. Pero ¿qué hay detrás de eso? Hay personas que se han capacitado, que a raíz que ha ido evolucionando la sociedad, a raíz de que ha ido de la mano esa evolución con las tecnologías, el gerente ha adquirido ciertas competencias que le han permitido expandir esa empresa que de repente era en una pequeña localidad, una pequeña ciudad, a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel internacional. Hay empresas que antiguamente eran desconocidas para nosotros, pero empresas que fueron fundadas hace tanto tiempo, por decir un ejemplo, en Estados Unidos, y que posteriormente esa alta gerencia decidió aplicar técnicas con esas competencias tecnológicas para expandir a globalidad y han tenido éxito. Y les voy a poner un ejemplo. Amazon, que inicialmente fue fundado en un garaje, fue en un garaje, el dueño de Amazon invirtió apenas $10,000 en sus pequeños equipos y de ahí la expansión que han tenido tan enorme. O sea, miren los alcances de Amazon que ha tenido, que hasta ahora tienen una aplicación de entretenimiento, una aplicación para ver películas, ¿sí? Que es el Amazon Prime, y entre otros tantos servicios que tiene. Chain, les puedo colocar ese ejemplo. También fue fundada a nivel local y mire ya el alcance que tiene. Creo que todo el mundo sabe a qué es Chain. Y así, pero todo eso parte ¿de dónde? ¿De dónde nace esto? Pues estos son personas de una alta gerencia que han decidido, que se han capacitado, que han dicho, las tecnologías son importantes. Es un mundo que podemos aprovechar. Estamos en plena globalización. La primera revolución, segunda y tercera revoluciones industriales que hubieron fueron para los pequeños pasos que dieron la humanidad en cuanto al progreso y los avances de la tecnología antigua. Ya ahorita estamos entrando a la revolución 5.0 y es importante ir perfilando y adquirir esas competencias tecnológicas. Cosas tan sencillas como utilizar programas de edición para hacer publicidad, por ejemplo, como
ya no solamente es Photoshop, CorelDRAW, sino pasar a Canva, por ejemplo, ¿sí? Que es una aplicación, no es tan difícil, es fácil usarla, es fácil acceder a un plan premium para mejorar las ediciones, etcétera, etcétera. Y así le pudiera nombrar cantidades de aplicaciones que existen. Y ahora ya esas aplicaciones que usualmente se utilizaban han evolucionado y ahora hay aplicaciones con inteligencia artificial. Entonces es importante que el gerente se vaya adecuando. Entonces ya ahí entramos al área de la inteligencia artificial. El manejo de la inteligencia artificial. Fíjense la importancia por lo menos del ChatGPT, porque a través de él y de una inteligencia artificial se puede acceder a un cúmulo de información que es procesada por esa inteligencia artificial y que dada en resumen hacia la persona que está haciendo la búsqueda, y de esta manera podemos obtener rápidamente, un ejemplo, un estudio de mercado de otra empresa. Claro, actualmente, igual que el ChatGPT y muchísimas otras aplicaciones, esto no tiene un 100% de asertividad o de efectividad. Voy a hacer un poco, tasarlo en un porcentaje de un 70, 80% a veces o hasta menos de asertividad, pero es parte del rol de gerente decir, ok, ya ChatGPT me dio esta información sobre otra empresa, sobre estas estrategias de mercado, pues yo voy a analizar, a interpretarla, voy a dirimirla y con ello voy a crear mis propias estrategias para mi empresa. Entonces, hablamos de esa unión entre la inteligencia artificial y el ser humano. Cuando hablamos de las revoluciones tecnológicas y en ese perfil del rol del gerente, no es que el ser humano quede desplazado por estas competencias tecnológicas, sino que al contrario, las asuma para sí, andragógicamente aprenda de una forma adaptiva a integrarlas dentro de su perfil y de esta manera aplicarlas y administrarlas y delegarlas a sus subordinados. Decía Flayon, ¿sí? Uno de los principales padres de la teoría de la gerencia, en la cual explica que hay diferentes principios básicos que tienen que darse para que la gerencia sea exitosa, y entre esos es el delegar, dividir el trabajo. Entonces, si un gerente ya adquirió una competencia digital, está manejando diferentes programas, vamos a poner un ejemplo, la empresa se dedica al marketing, evidentemente lo que el gerente sabe debe delegarlo también. Si sabe el gerente editar, ejemplo, vamos a decir, ese gerente sabe editar, sabe hacer publicidad, sabe buscar clientes, sabe cómo debe realizarse las grabaciones, pues va a buscar 4 empleados que cada uno vaya a hacer una de esas funciones y los va a supervisar, les va a delegar la función, porque la función del gerente no es hacer el trabajo del empleado, es velar que ese trabajo se haga bien, que se cumpla, y con ello se va a cumplir los objetivos de la empresa, sea pública o privada. Y el éxito del cumplimiento de estos objetivos, de esa misión, de esa visión que se haya propuesto a la empresa, va a generar una mayor rentabilidad de la empresa y por ello va a aumentar sus ganancias. Si hablamos de la empresa privada a nivel económico, lo cual va a derivar, o se supone que debería derivar, en mejores ganancias también para los empleados. Es importante que el gerente delegue, según esta teoría de Flayon, de la cual comparto, y jerarquice, se cree una cadena de jerarquía, donde se entienda cuál es la función de cada uno de los que integran la cadena de producción y quién está supervisando a quién. No podemos permitir en ese rol de gerente que una persona, un ejemplo, aunque tenga una competencia o que sepa hacer algo, trate de pasar por encima de la persona que ya tiene años de tiempo, tiene años dedicándole a una empresa, sin haber pasado por un proceso de análisis y estudio de sus competencias y su perfil y determinar si la persona está apta para asumir una mayor responsabilidad o no. El gerente tiene que controlar todo eso y tiene que aprender a delegar y a jerarquizar. Si hablamos de esa teoría de Flayon, llevándola a la tecnología
Y integramos también lo que dijo Taylor referente a la maximización de las cadenas de producción. Podemos ver cómo es importante que la producción sea al menor costo posible, con la mayor eficiencia posible para cumplir los objetivos de la empresa, sin dificultar el trabajo al empleado, sino al contrario, habérsele delegado y que de esta manera él produzca lo necesario para que la empresa surja, y surgiendo la empresa surge también el empleado. Le quiero compartir particularmente, sin nombrar quién me lo dijo, el pensamiento que en algún momento me dijo una persona que tenía una función gerencial, ¿sí? Y esa persona me decía, y lo repetía muchas veces y lo repetía con orgullo, que por qué hacer las cosas fáciles cuando las podía hacer difíciles. Esta persona que tenía un rol de gerente muy importante decía que era mejor hacer las cosas de manera difícil que hacerlas fáciles. Si tenía la posibilidad a través de herramientas tecnológicas de acortar procesos, obteniendo el mismo resultado, ahorrando costos operativos, ahorrando costos humanos. Acuérdense que la inversión del empleado es su tiempo como ser humano, y este tiempo no retrocede, el tiempo no se devuelve. Entonces, esta persona prefería hacer las cosas a la larga, de la manera más difícil, dificultando el trabajo a sus subordinados, sin importarle los accesos y la forma en la cual se puedan acortar los procesos con el uso de las herramientas tecnológicas, porque su dicho era hacerlo difícil, porque mejor hacerlo difícil. ¿Para qué hacerlo fácil si lo puedo hacer difícil? Cuando hay otras personas que dicen que ¿para qué lo hago difícil si lo puedo hacer fácil? Entonces ahí entra un debate con el uso de las tecnologías. Y yo lo dejo a reflexión en este conversatorio de las personas que lo están escuchando. ¿Qué es mejor? ¿Hacerlo difícil cuando se puede hacer fácil, o hacerlo fácil cuando se puede hacer difícil? Yo particularmente parto del criterio que si hay manera de ahorrar dinero y tiempo en los procesos, esa cadena de producción de la empresa pública o la privada, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque el recurso humano es muy valioso. Porque es tan importante que el gerente entienda esto a nivel de gerencia y a nivel de las competencias digitales. Porque mientras más permita que el trabajador utilice las herramientas de forma adecuada, ojo, cumpliendo esos objetivos que se le han planteado y sus funciones laborales, lo que puede hacer en 5 días de forma antigua, de forma mecánica, lo puede hacer en 2 días con el uso de las tecnologías, pues dele la facilidad al gerente para que lo haga. ¿Por qué tiene que hacerlo en 5 días si lo puede hacer en 2? Mientras el resultado sea exactamente el mismo, la cadena de producción sea menor, a menor costo humano, tiempo, de dinero y de recursos limitados, mientras menos recursos se inviertan, obteniendo el mismo resultado, haciéndolo de la manera antigua, pues hay que darle la facilidad. Por eso es que el gerente tiene que entender la importancia de su rol como gerente y la importancia de tener las competencias, en este caso, las competencias con las TIC. Ya hablamos de una de las competencias de las subcompetencias de las TIC, las competencias del manejo de lo digital, manejo de archivos digitales, porque es necesario que el gerente le tengan que pasar una novedad, un ejemplo, de un informe que necesita exponer el empleado físicamente cuando lo puede hacer de manera virtual. Puede redactar un documento de forma virtual y enviárselo a su WhatsApp. Actualmente en las legislaciones de diferentes países, eso da una carga y un valor a nivel probatorio, si hablamos de un derecho laboral, de que el empleado está pasando, un ejemplo, está pasándole la novedad a su patrono. Jefe, no puedo ir a trabajar hoy, amanecí enfermo. No, si usted a mí no me viene aquí y me trae el reposo médico en físico, usted va a perder esos días de trabajo. Jefe, lo llevo cuando yo salga del reposo. No, me lo tiene que llevar hoy porque usted tiene que trabajar hoy. Pero yo estoy enfermo, no, me lo tiene que llevar hoy. Entonces ahí hablamos de ese pensamiento retrógrado que todavía hay en muchas empresas privadas y empresas públicas.
La empresa pública es la que mayormente tiene mayor o tiende de mayor forma a perjudicar en estos aspectos al empleado público, en cuanto a que si mete un reposo, que si se enfermó, que si las vacaciones, todo un retardo, hay que hacerlo de forma mecánica, hay que hacerlo a la antigua, tiene que pedirle permiso a este, tiene que firmarlo aquí, tiene que firmarlo aquí, cuando para eso ya hay tecnología, ya hay aplicaciones, ya hay maneras de certificar la información, ya hay maneras en las cuales se manejan diferentes sistemas. Esto hablándolo en países donde evidentemente tengan los servidores y la logística y todo el aparataje adecuado para hacerlo, ¿no? De repente aquí en Venezuela no existe todavía ese tipo de tecnología, lamentablemente. Espero que algún día existan donde se maneje de forma más asertiva estos procesos, pero hay países donde sí sé que los hay. Hay países, por ejemplo, lo pongo un ejemplo, en Colombia, aunque Colombia es un tema particular lo de la salud, pero sí de alguna manera admiro que cuando tú entras a un centro hospitalario, desde el momento que entra el paciente, empiezan a registrar todo lo que al paciente se le ha dado de forma digital. Se le suministró tantos medicamentos a tal hora y tales medicamentos. Le pasó revista al neurocirujano a tal hora vino el traumatólogo y también le pasó revista, a tal hora la enfermera lo bañó, a tal hora esto, a tal hora aquello, y todo lo hacen de forma digital. Esa gerencia que está manejando ese sector público, la salud pública, ¿qué me dice eso? Bueno, en ese aspecto está bien, porque así de esa manera tienen una información organizada, han llevado lo que antiguamente se hacía por escrito y retardaba el acceso de la persona que estaba enferma, que necesitaba entrar rápidamente a ser atendida médicamente, ahora lo hacen de forma digital. Y con esto simplemente imprimen estos informes y se los presentan a su paciente, se los dan a su paciente. Bueno, usted se fue de alta, aquí está todo lo que se le hizo. Y el paciente ya sabe, tiene un registro de todo. Pero en otros países no. En otros países la administración pública, no va a nombrar países, pero en otros países se hace todavía de forma manual. Entonces, el doctor, el enfermero, el licenciado, como le digan, tiene que llenar todo a mano. Entonces, mientras está tardando en llenar a mano una hoja con un formato, con datos a veces innecesarios, datos que de repente no vienen al lugar, datos que de repente son irrelevantes, pero tienen que ponerlo porque este es el formato, se les está muriendo un paciente en la cama de al lado. Pero no porque primero hay que llenar todo esto a mano. Cuando pude, a través del uso de las tecnologías, llenar rápidamente esto, registrar todo en un sistema y de esa manera, con esta tecnología, atender, disminuir el tiempo y atender a otra persona. Entonces, fíjense la importancia de esa competencia tecnológica, digital, que debe tener el gerente, porque esto que hace ese doctor, ese médico, con los ejemplos que les he puesto, lo está haciendo porque quiere, porque se le ocurrió, no, porque es que él no se manda solo, hay una jerarquía, como lo dijo Flayo, hay una jerarquía que tiene que respetarse. Estos son órdenes que vienen desde la alta gerencia y que han habilitado los sistemas pertinentes para ello, han adecuado y creado y facilitado dispositivos electrónicos para esto, le han dado la facilidad de las herramientas y lo más importante de todo esto, la capacitación. Y aquí quería llegar, la capacitación. El gerente que no capacita a su personal fracasa en su gerencia. De nada sirve que el gerente sepa cómo hacer un proceso de X manera, cómo llevar los procesos, si no capacita a su personal que desconoce cómo llevarlos. Porque de repente un gerente que sabe de todo llega a una empresa donde hay un personal que quiere echarle ganas a la empresa, que quiere producir, que quiere mejorar las cosas, sea la empresa pública o empresa privada, que todavía tienen un sentimiento de arraigo hacia esa empresa, pero no han tenido un gerente que tenga este perfil de llevarlos a este éxito empresarial. Y llega un gerente que sabe de todo, pero el gerente no puede hacer el trabajo del empleado porque hay una jerarquía que tiene que hacer el gerente, capacitar. ¿Y cómo los capacita?
¿Lo puede capacitar a sí mismo? Sí, también puede ser, puede darles orientaciones, instrucciones, pero lo ideal es que busque los especialistas de las áreas en las que necesita que su personal se capacite. Tiene 10 personas al mando. Necesito que 2 se encarguen del marketing. Bueno, esas 2 personas capacítenlas. Si la empresa privada o pública tiene cómo facilitar esta capacitación, pues hágalo conducente, haga los canales para que esa capacitación se dé. Pero el gerente debe buscar la manera de que su personal se capacite, que su personal estudie, que su personal se supere. Y no estamos hablando de una superación solamente a nivel personal, sino a nivel profesional, una superación que lleve que ese empleado, bueno, eventualmente ese empleado puede ser el relevo de ese gerente. De repente ese gerente capacitó a un empleado que se fue perfilando para ser gerente el día de mañana. Y ese gerente le va a entregar la gerencia a ese empleado. Y eso se ha visto en grandes empresas. Empresas donde empleados desde lo más bajo, desde ser un mensajero, de ser el que repartía café, el que iba al Starbucks a buscar el café del jefe, terminó siendo un CEO, terminó siendo un vicedirector de una división X empresa. ¿Por qué? Porque fue capacitándose, le permitieron capacitarse, pero cuando el gerente no delega, no respeta la jerarquía, quiere hacer todo, quiere meterse en lo que hace su empleado, está pendiente de lo que hace el empleado, le perturba, no le facilita que el trabajo, no le da las herramientas, no permite que se capacite, no lo capacita, este empleado se obstina y se va. Llega un momento que el empleado dice, no, yo renuncio, me están acosando, me tienen cansado, yo aquí ya no me encuentro cómodo en este sitio de trabajo, sea en la empresa pública o en la empresa privada. Y en la empresa pública, lamentablemente, ocurre mucho cuando hay personas que llegan y quieren dominar todo el centro del poder y no delegan, y con ello lo que generan son perturbaciones. Entonces, si el gerente, al contrario de toda esta figura negativa, hace que todo fluya y capacita a su personal, y lo capacita ahorita actualmente con esta tecnología tan importante, con la inteligencia artificial y demás que hay, pues va a haber una integración. Va a haber una integración con el uso de las tecnologías, va a haber una integración con el rol del gerente y el rol del empleado, el rol del subalterno, y las cadenas de producción y la prestación de servicios de la empresa pública o privada va a ser más asertiva, va a ser más fluida, y con ello va a permitirse que la empresa surja, sea una empresa pública o sea una empresa privada. Y en esto son semejantes ambas. Un gerente de alto perfil y de alta calidad es quien facilita que los procesos se den de la mejor manera con el menor costo posible, pero para ello no es atormentar a su subalterno, es al contrario, darle las herramientas necesarias para que se sienta cómodo y el trabajo fluya. Fíjense que hay empresas en Japón que tienen una flexibilidad a tal punto con sus empleados que les permiten hasta tomar una siesta por 30 minutos. Si el empleado se siente agobiado, se siente muy cansado por una larga jornada laboral, les permite tomar una siesta de 30 minutos y después retoma el trabajo. Miren el pensamiento intercultural de estas personas que estarán asesoradas y que están facilitando este tipo de cosas a sus empleados. Aquí en Latinoamérica, pues bueno, decirle a un empleado, tómese una siesta de 30 minutos, prácticamente decirle váyase para su casa. Entonces, bueno, la cultura también influye mucho en eso. Pero, aunque la cultura influya, hay que entender que cuando se tiene el rol bien del gerente definido, el gerente aprende a conocer a su personal, aprende a conocer quién es quién. Y voy a usar unos términos que espero que me entiendan. Este empleado le echa ganas. Este empleado hace todo lo posible para culminar su trabajo siempre a tiempo, nunca me llega tarde. Este empleado, al contrario, se esconde. Nosotros aquí en Venezuela le decimos anda rateando, ¿sí? Anda viendo a ver que no lo vean, que está escondido, que está vagueando, que no está haciendo una estadía de vago, pero es el primero que cuando le van a descontar una hora, protesta, que cuando viene el sindicato, pelea. Es el primero que siempre está pendiente de los beneficios, pero no está pendiente de sus obligaciones. Ok. Este otro empleado es un empleado
que cumple a medianamente las responsabilidades. Entonces, lo que no hace uno y lo que me iba a hacer el otro, tiene que hacer el otro empleado, no es justo. Entonces, ahí el gerente tiene que tomar control sobre la situación, dar prioridad y dar la facilidad para que las cosas fluyan y decir, bueno, este empleado que está debajo, bueno, voy a incentivarlo de alguna manera. Voy a mandarlo que lo capaciten. De repente está en un área de trabajo que no le gusta. Vamos a reubicarlo en un área de trabajo donde de repente fluya y que tenga, bueno, de repente ese empleado que estaba guiando es un experto en lenguaje en computacional, ¿sí? Y el lenguaje informático lo maneja súper bien, pero lo pusieron fue a hacer flyers de Canva y anda obstinado por eso. Pero si lo pusieron en un lugar donde está manejando los servidores de la empresa, es el mejor empleado del mundo. Entonces eso tiene que hacer el gerente. Pero el gerente tiene que saber manejar esa competencia digital, tiene que saber qué es eso, qué es eso del lenguaje informático, qué es eso de marketing, qué es el neuromarketing, qué es esto. O sea, si el gerente maneja toda esta multidisciplinariedad de conocimientos y aprende a conocer a su personal, va a saber delegar, dividir el trabajo de forma equitativa sin cargar a un empleado más allá de lo que le corresponde de los otros empleados que no están cumpliendo con sus funciones. Y de esa manera, pues el trabajo va a fluir mejor y también la empresa va a tener mejores ganancias en sus procesos. Si hablamos de la empresa pública, cuando hablamos de esas ganancias, ¿qué podría ser esas ganancias? Bueno, un mejor funcionamiento de la empresa pública, que cuando las personas vayan, digan, no duré ni 5 minutos y me resolvieron el problema. Ya quisiera yo que mi país fuera así. Esas son cosas que hay instituciones que uno va y en otros países uno las ve súper avanzadas, súper celeras, rápidas, y que uno dice, cónchale, nosotros tenemos todo también para que sea así, pero no lo es. Indiferentemente del país donde nos encontremos, son cosas que uno compara, es inevitable compararlas. Bueno, finalmente, es importante entonces recordar este tipo de pensamientos que se dan dentro de las teorías y recordar que cuando el gerente busca la integración de su personal con las tecnologías, no es para desplazar al ser humano. Todavía creo que falta mucho para que nosotros podamos ver androides o robots, que veamos un avance en la nanotecnología de forma abrasiva y las personas no pueden seguir pensando en que no, si rindo mucho, entonces me van a despedir porque estoy utilizando las tecnologías. Si utilizo mucho las tecnologías, entonces voy a ser reemplazado. Ese pensamiento que todavía en Latinoamérica todavía se escucha, debe ser sacado de esa idiosincrasia que se está arraigando ese pensamiento, de manera de que se entienda que es una integración. Por eso que dice Revolución 5.0, es una integración entre esa inteligencia artificial, entre ese manejo de las tecnologías, información y comunicación, con el ser humano, para el avance y para la creación de diferentes procesos más rápidos, más celeros y más efectivos, para el éxito de una empresa pública y privada. Y todo esto es responsabilidad en primer plano del gerente, dando la capacitación adecuada, siguiendo los procesos y el control que deba seguir y administrando debidamente la empresa con el manejo de todas estas competencias tecnológicas, sea la empresa pública o privada. Muchas gracias por su atención. Voy a estos últimos minutos dejarlos abiertos para cualquier persona que quiera realizar algún aporte o que tenga alguna duda, que con mucho gusto dentro de mis conocimientos pueda aclarar o conversar. Bien, entonces le paso la palabra al profe Daniel. Si está escuchando, profe, ya puede tomar la palabra y ver si hay alguien que hace la mano, no sé cómo será con la dinámica. Bien, gracias.
Profe Daniel, ¿me escucha? Profe. Aquí estoy, le Ok, escucho. listo, mi profe. Yo ya culminé, doy el paso para si hay preguntas o algo que usted pueda dar el paso a las personas que quieran aportar o preguntar algo. Claro que sí. ¿Sí? ¿Logran escucharme ahora? Sí, perfecto, Daniel, te estamos escuchando. Excelente, muchísimas gracias. Es que esto está un poco fallo de internet. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Eh, Se corta cuando habla, Daniel. Debe ser un internet, mijo. tengo problemas de conectividad con mi portátil, así que les voy a hablar desde el celular. Muchísimas gracias, estimado profesor Marcos, por su disertación. Efectivamente, el tema es muy relevante, ya que como gerentes deben capacitarse día con día, adquirir competencias sobre liderazgo y lo que usted mencionaba, el tema de las competencias digitales, saberlas manejar, y en el caso de que no las usemos constantemente, pues ir en mejoras en ese sentido. También muy importante el tema de ese intercambio. Se sigue perdiendo el audio. Algunas experiencias relacionadas a la temática de la noche de hoy. No sé si quisieran participar, hacerle alguna pregunta al profesor Marcos. Bueno, primero no sé si me escuchan. Buenas noches. Sí, buenas noches, profe. Gracias, Daniel, por estos espacios que nos das. Te felicito por tener siempre esa estrategia con nosotros y fortalecer el conocimiento. Bueno, principalmente felicito al profesor por su ponencia sobre que es la parte gerencial organizacional de las empresas, lo que es ese rol que ocupa un empleador hacia, ¿verdad?, los empleados. Yo quería tener una inquietud, ¿verdad? ¿Qué estrategias más concretas el profesor nos recomienda para que realmente haya un estímulo verdadero y que haya una convivencia laboral dentro de una organización? Adelante, profesor Marcos. Ajá, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Sí. profesor. Muy bien. Bien. Bueno, yo particularmente he tenido la oportunidad lo voy a hablar desde mi experiencia práctica, para no ponerme a hablar que si el autor tal,
que si esta corriente de la gerencia organizacional, la complejidad, la multidisciplinaria, no. Voy a hablarlo desde mi perspectiva, que he tenido funciones gerenciales dentro de cargos públicos e inclusive de empresa privada, en los cuales también he desarrollado esta competencia. Yo creo que una de las principales características y estrategia que debe manejar, es la comunicación asertiva. Que el gerente se comunique siempre con sus subordinados de la forma correcta a través de un diálogo y respeto. Y que con ese diálogo y respeto deje las cosas muy claras. Un ejemplo, como lo decimos nosotros coloquialmente, deje las cuentas claras. Si el gerente dice, si lo que usted puede hacer en 5 días, lo va a hacer en 3, y usted en otros 2 días no va a trabajar, así debe cumplir su palabra. Pero la persona tiene que cumplirlo en 5 días, cumplirlo en 3. Yo esas estrategias aquí en la empresa pública, que en Venezuela es poco difícil manejar, eso sería un tema para varias noches, por diferentes razones de transporte, de ingresos, de salarios y demás, se facilitaba ese tipo de opciones al subordinado. De manera que el trabajo rindiera y se cumpliera con el objetivo de la empresa pública, que en este caso sería la empresa a la cual yo representaba y que tenía esa función gerencial. Entonces, lo que usted puede hacer en 5 días, lo va a hacer en 3, hágalo y no va a venir los otros 2 días. Pero si usted lo que tiene que hacer en 5 días no lo hizo en 3, pues tendrá que venir los otros 2 días a cumplir con tu horario de trabajo. Entonces, hay que dejar las cosas muy claras y explicar bien cuáles son los beneficios, cuáles son las funciones, cuáles son las obligaciones que tiene cada empleado y cuál va a ser el rol que va a tomar cada uno de ellos. Y ahí venimos con la delegación. El gerente debe saber delegar. Gerente es gerente. ¿De qué sirve tú tener una cantidad de subordinados? Vamos a poner un ejemplo, 10 subordinados si el gerente es el que va a hacer todo. No, el gerente tiene que saber cuál es su rol, si va a supervisar, si va a liderar, si va a mandar, si va a ordenar, qué es lo que va a hacer. El gerente tiene unas funciones diferentes a las del empleado. El gerente le entrega cuentas a su superior y el empleado le entrega cuentas a él, por ser un ejemplo. Entonces tiene que saber delegar. Y una de las principales estrategias de delegar es conocer a cada uno de estos trabajadores y saber cuáles son sus competencias, en qué puedo yo explotar el intelecto y las habilidades que tiene cada uno de mis empleados. Si yo sé que tengo un empleado, vamos a poner un ejemplo, tengo un empleado que es muy bueno manejando el inglés, es buenísimo hablando inglés. Yo no voy a agarrar a poner una persona que yo sé que es buena hablando inglés a que me haga flyers de Canva o me haga flyers en Photoshop o en cualquier tipo de programa. ¿Por qué voy a desperdiciar un talento de esos? Yo agarro a esa persona y la pongo para abrir una división que me trabaje a nivel internacional con personas de otros países para promocionar mi empresa si hablamos de una empresa privada. Si hablamos de una empresa pública, yo sé que esta persona me habla otro idioma, pues yo busco que esa persona por lo menos me ayude a capacitar el personal para que adquiera unas nuevas habilidades. Habilidades que posteriormente pueden ser desarrolladas por esa empresa pública o en algún caso puntual o específico. Entonces, el delegar y saber explotar las habilidades de tus subordinados es una de las principales características que tiene que tener el gerente y tiene que saber aplicar las estrategias correctas. Yo considero que siempre se puede hacer de entrada un sondeo, un diagnóstico para ver en qué nivel se encuentra tu personal a nivel profesional y a nivel personal. Es muy importante también que el gerente sepa qué personal tiene allí. ¿A qué me hago referencia con esto? Un ejemplo, yo tengo que saber si yo tengo una madre de familia que es madre soltera, que tiene 2, 3 muchachitos en la casa que la están esperando. Tengo que saber que esa mujer tiene unas responsabilidades para yo saber si puedo exigirle o pedirle, vamos a hablar de pedirle quédate 1 hora más de trabajo porque necesito sacar el trabajo. Yo tengo que saber si esta otra persona, otro empleado, tiene problemas con algún tipo de adicción. Yo tengo que saber si este otro empleado tiene alguna habilidad
particular que me pueda servir para el desarrollo de la empresa, para el cumplimiento de los objetivos. La idea es ser equitativo y ser justo. Ser justo en cuanto a los intereses también de la empresa. No es ceder los intereses particulares, es flexibilizar, pero sin descuidar los intereses generales, porque principalmente uno de los principios que particularmente Fayol decía era que precisamente debe mantener siempre el interés general de la empresa, y Taylor también lo confirma, el interés general de la empresa sobre los intereses particulares. ¿Por qué? Porque la empresa tiene a su gran capacidad 20 personas como empleados, por decir un ejemplo. Entonces no podemos, por una sola, a que las otras 19 hagan lo que una sola quiere. No. Si un empleado es deficiente, no se quiso ajustar por el carril, se le dio la capacitación, se le dieron las herramientas, se le dieron las oportunidades, lamentablemente entonces un empleado que no quiso acomodarse, pues a ese empleado no hay que perder más tiempo, hay que despedirlo y hacer el proceso legal que corresponda. Pero si vemos que hay un empleado que le está echando ganas, que quiere y que ha colaborado con esos intereses de la empresa, pero tiene un problema personal en el momento que le dificulta sus funciones laborales, pues vamos a ser flexibles. Bueno, de repente tú necesitas un permiso de 48 horas y con ese permiso tú solucionas tus problemas. Si lo soluciono, listo, tome su permiso. Y cuando usted vuelva, usted me va a reponer ese tiempo que usted dejó de venir a trabajar con trabajo. Entonces, el gerente tiene que también ser flexible, pero sin descuidar los intereses de la empresa y no anteponer los intereses personales de una persona con los intereses de la empresa. Y además también tiene que ser justo, saber hasta dónde yo puedo dar, hasta dónde yo puedo ceder y hasta dónde no. Porque si el gerente también se vuelve, necesita permiso, tome. Que quiero salir con mi novia para el cine, sí, tome 2 días de permiso. Que quiero ir a visitar a un familiar a tal lado, sí, tome 3 días de permiso. Entonces, cuando se den cuenta, todos sus empleados están de permiso. Entonces pierde el respeto. Entonces el gerente tampoco puede perder en ningún momento el respeto, porque para ser gerente se supone que debe tener un perfil mucho más alto que el empleado que está allí. Se supone, como es mira la importancia del manejo del principio de la jerarquía. Se supone que hay una jerarquía, pero una jerarquía, ¿por qué? Porque el que llegó a gerente es porque tiene ese perfil, porque tiene un estudio, una preparación, porque tiene una experiencia. Entonces no podemos que el gerente se convierta en hazmerreír tampoco del subordinado. Entonces el gerente tiene que mantener un respeto, tiene que ser flexible, tiene que ser justo, proporcional y manejar estrategias adecuadas donde la comunicación sea asertiva, sea directa y siempre velar que se cumplan los objetivos de la empresa, la visión, la misión y sobre todo, que el interés general prevalezca sobre el particular, pero sin tampoco lesionar los intereses particulares innecesariamente o sobreexplotar a un trabajador si no es necesario. Esa es parte de la metódica por la cual yo he trabajado y me considero que, aunque pueda tener fallas o no, considero que he tratado de hacer lo mejor posible para que las empresas donde he estado tengan éxito y que mis subordinados no se sientan mal, sino que al contrario digan, llegó una persona que quiere trabajar con nosotros. Entonces, esa es la forma que yo creo que debe manejar las estrategias un gerente, hablando lo más cerrado posible ahorita por el tiempo. Bien. Muy bien, amigo, muchas gracias. Y tengo otra inquietud. Cuando tú estabas explicando y todavía mantienes, bueno, eso es lo que es tu postura como investigador sobre llamar subordinado a los empleados, ¿qué piensas tú de ese término? ¿Será que será un término despectivo? Porque hoy en día se le llama a los empleados de una forma más diplomática, como colaboradores. ¿Qué piensas tú de llamarlos subordinados? Bueno, yo lo voy a hablar desde la perspectiva mía, ¿sí? Y ojo, yo estoy en Venezuela, tal vez en otros países ya le han dado ese tipo de terminología y sí la he escuchado, pero particularmente, pues bueno, mi formación inicial viene desde la parte pública, ¿sí? Como funcionario militar en primer lugar. Como les dije, les comenté, pues he pasado por diferentes puestos a nivel del Estado y ahorita actualmente estoy de forma privada. Entonces, para mí es muy común o es muy normal y no es despectivo uno hablar de subordinado. Un ejemplo, si yo tengo un rango militar donde tengo X rango, vamos a poner un ejemplo, capitán,
y hay un sargento, ese sargento es mi subordinado, y es un término que es usado aquí sin ningún tipo de connotación despectiva, ni que influye en que se está humillando, menospreciando a la persona, porque aunque pueda aceptar el término de colaborador, hay partes en la empresa pública en la cual hay que tener cuidado, por lo menos en institución militar o policial, que tú no puedes hablar de colaborador, porque imagínate un comandante, una comandancia, vamos a decir, policial, ¿sí? Le esté diciendo a todos las personas que tiene a su mando, usted es mi colaborador. Entonces, colaboración, para mí, Marcos, colaboración es si tú puedes ayudarme en algo, si tú puedes darme en algo. Si hablamos de una institución militar, una institución policial, o instituciones como el Poder Judicial, donde hay una jerarquía muy clara, tú no estás pidiendo colaboraciones, hay una cadena de mando que debe ser respetada. Y cuando en la empresa privada, de alguna manera se aplica este principio, claro, sin tanta rigidez, pero se aplica este principio, se mantiene a veces el respeto. Pero cuando se le da, como le digo, más flexibilidad o se rompe más la flexibilidad que debe tener el gerente con el empleado, empiezan a veces las faltas de respeto, empieza el empleado a verse a igual que el gerente. Y jamás ni nunca puede compararse que el que tiene la función, un ejemplo, como un empleado, y la persona que está como gerente, que lo está supervisando, va a ser un igual, porque si fuese un igual, entonces también fuese otro empleado que va a trabajar y va a hacer lo mismo, y no, porque para eso hay una cadena de mando, hay una jerarquía que es necesaria, porque si no, entonces va a haber un caos, va a haber una anarquía, porque no se va a saber quién es quién. ¿Por qué? Porque muy sencillo, a la hora de un problema, a la hora de una situación, si todos son colaboradores, ¿quién es el responsable? Todos, entonces. Si no hay establecido quién es el que está encima en cuanto a las responsabilidades, en cuanto a las funciones, quién está a cargo de quién, cómo sabemos quién es el responsable en una cadena de servicio porque no se haya suministrado el servicio a X persona de X cosa. Si hablamos de colaboración, entonces está culpable el gerente como lo es el empleado, cuando de repente es el empleado el que está haciendo a las veces de vago, si hablamos de ese aspecto. Ahora, si el gerente es el que está incumpliendo sus funciones, pues tendrá que también tener su responsabilidad. Entonces sería injusto que por culpa de una mala gerencia tienen que votar a todos los empleados. Pero si hablamos de colaboración, entonces todos son responsables. Es mi perspectiva y mi forma de verlo. Y como lo digo, pues tengo un origen a nivel militar, y para mí la palabra subordinado es una palabra pues normal, es una palabra que se utiliza aquí muy común, es muy común sobre todo en esas instituciones castrenses, ¿sí? Sin querer herir ningún tipo de susceptibilidad, estoy hablando mi perspectiva y sobre todo mi perspectiva cultural en mi país. Muchísimas gracias, mi estimado profesor. Algo también la salvedad y el comentario. En la legislación colombiana no se le denomina colaborador, sino trabajador. Incluso cuando uno firma los contratos de trabajo, se especifica que es el trabajador, ¿sí? No se menciona subordinado, no se menciona colaborador, no se menciona subalterno. Entonces va a depender también del contexto en el que se manejen los términos. Y muy buena la aclaración, mi estimado profesor Marco, muy buena la intervención, doctora Jacqueline, porque en efecto podemos tener esas confrontaciones en términos, pero realmente hay que irnos a lo que está establecido, ¿ok? Al marco legal en este caso. Yo sí quisiera también hacer una intervención, mi estimado profesor Marcos, en relación a lo que usted mencionaba. Existen sindicatos en los que los trabajadores pues exigen sus derechos tal cual como están establecidos en diferentes legislaciones a nivel nacional e internacional. Pero ¿qué pasa cuando los trabajadores, y bien lo decía usted, que había muchos que en términos generales entraban a la vagancia, se sienten respaldados por temas sindicales y no aportan significativamente a la empresa?
sabiendo que las empresas, tanto públicas como privadas, son organismos, entidades que de alguna u otra manera deben ser productivas para que se mantenga la estabilidad y la sostenibilidad económica, política, cultural, etcétera, en los diferentes contextos. Ahora bien, ¿qué tan beneficioso, qué tan provechoso es estos sindicatos dentro de las instituciones tanto públicas como privadas? Bueno, mi profe Daniel, gracias por sus palabras. Comparto lo que dijo hace rato y concordancia con lo que dijo la compañera. Hay que ver efectivamente el marco legal de la institución, del país y todo para determinar la terminología, ¿no? De subordinado, trabajador o colaborador. Eso ciertamente es así. Eso está en un arraigo legal que también ayuda a definir esos términos, ¿sí? En cuanto a lo que me está planteando, ciertamente el tema sindical tiene un desarrollo en algunos países muy alto, muy avanzado, muy arraigado, inclusive hasta a la cultura, a su propia cultura, como a veces hay países donde el tema del sindicato, las personas no saben ni siquiera qué es eso de sindicato. ¿Sí? Si hablamos, por decir un ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, hay sindicatos que tienen un poder, pero enorme, y inclusive según el tipo de empresa en la que pertenezcan, esos jefes de sindicato tienen hasta poder de toma de decisiones. Claro, eso depende de los estatutos con los que se haya conformado cada empresa, pero sí hay casos en las empresas americanas que se manejan con esa metodología. Ahora bien, el poder del sindicato en cuanto a respaldar a un trabajador o no debe estar siempre arraigado también a lo que dice la ley, y ciertamente si la empresa, como usted lo dijo, no es productiva porque tiene demasiados problemas sindicales, a la final los que se van a ver perjudicados son los usuarios, son los consumidores finales de esa empresa, porque la empresa eventualmente se va a ir a la quiebra o va a cerrar. Yo les voy a colocar un ejemplo, de repente espero que lo entiendan, y pasa mucho con películas y con series, y series de mucho tipo, series animadas, series de streaming, series de anime, series de todo tipo y películas. Cuando entra el sindicato de guionistas en paro, los que hacen los guiones de este tipo de series, las series las cancelan. Las series las cancelan o tratan de hacer un final medio a la prisa, un final así rápido como para salir del paso y darle un cierre de alguna manera al arco argumental de la serie. Pero uno se da cuenta que faltó algo, que hubo una deficiencia. Y eso es precisamente por problemas de sindicales, porque el sindicato de guionistas dijeron, no, nosotros nos estaban pagando, voy a poner un ejemplo, 20 la hora, y nosotros queremos 22, entonces como no nos dieron los dos más, pues no trabajamos más, entonces la empresa no tiene la capacidad de pagar los dos más, ¿y qué hacen? Y cierran. ¿Y quién se ve perjudicado de todo esto al final? La empresa cerró su obra inconclusa, una obra que de repente hubiera sido una obra magistral o que iba muy bien encaminada, cerró de forma muy temprana, muy tempestiva, cerró mal, y al final nosotros los espectadores somos los que nos damos como que, epa, pero ¿qué pasó aquí? O sea, esto cerró como que feo, yo no entendí este final. ¿Sí me entiende? Y pasa mucho con películas, pasa con trilogías, con series, y así como puede pasar con una película, con una serie, pasa con muchísimos productos y servicios a nivel mundial, y la empresa pública es un ejemplo más palpable en cuanto a lo que puede sufrir el usuario. Cuando el usuario va a acceder a una institución pública que tiene problemas sindicales, va a conseguir una institución en caos, va a conseguir una institución muchas veces donde no va a poder tener respuestas oportunas, y que simplemente o llanamente le dan la respuesta de mala gana o simplemente le hacen perder el tiempo, etcétera, etcétera. Le voy a colocar un ejemplo aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela hay ciertas instituciones que tienen terminantemente prohibido asociarse con fines sindicales. Desconozco de repente en otros países, pero si ustedes preguntan aquí en Venezuela si aquí hay un sindicato del Poder Judicial, les van a decir que no. Aquí no hay sindicato del Poder Judicial.
Pero si ustedes preguntan si hay un sindicato de transporte, sí lo hay, sindicato de transportistas. Entonces, fíjense que el tema del sindical en algunas partes, de repente, no sé en todos los países, pero en algunas instituciones públicas no está permitido y podría pensarse, pues eso es un derecho, es una violación a mi derecho constitucional o mi derecho contemplado en la Carta Magna o en mi país, eso es un derecho que está arraigado al trabajador y al desarrollo del ejercicio de ese derecho del trabajo. Pero pues se hace ¿por qué? Precisamente para controlar y evitar el abuso del sindicato a veces en respaldar al trabajador cuando tiene una función vital dentro del aparataje estatal. Si hablamos de la empresa pública y si hablamos de la empresa privada, pues sí, aquí es un derecho constitucional, es un derecho que está establecido en una ley orgánica, que es la ley orgánica del trabajo, de trabajadores y trabajadoras, la cual tipifica claramente que en cualquier caso se puede conformar un gremio de sindicatos de trabajadores en la parte privada, mientras que en la parte pública está limitada, pero fíjense que es para ciertas áreas, no en todas, por lo menos aquí un sindicato de docentes, y los docentes se asocian con fines sindicales y hacen sus cláusulas contractuales a nivel nacional y demás, y bueno, pero a la larga el tema sindical, que es un tema que da para mucho para qué hablar, tiene sus pros y sus contras como cualquier conformación, unión o asociación de personas, porque hay que ver los intereses. Si los intereses del sindicato es simplemente obtener beneficios personales para todos los empleados, sin velar también de que la empresa siga funcionando, que siga activa, pues esa empresa se va a ir a la quiebra eventualmente o va a fracasar o va a tener tantos problemas que el trabajador no va a tener más que buscar otro trabajo, porque llevaron a la empresa a la quiebra, un sindicato que entra en paro y la empresa no esté produciendo y les están exigiendo, me tienen que pagar más sueldo, pero si la empresa no está produciendo y encima entran en paro, ahora menos produce porque ahora sí la producción es cero, ¿de dónde le va a pagar la empresa más? Entonces ahí entran las negociaciones entre los jefes de esos sindicatos con las empresas. Bueno, eventualmente, paulatinamente, vamos a fijar cláusulas donde cada tanto tiempo vamos a hacer un aumento, vamos a hacer unas evaluaciones para los empleados, para ver si se puede subir en algún tipo de beneficio, asumir algún tipo de responsabilidad por parte de la empresa. Entonces es un tema que es delicado y que depende también de la cultura, de la ley y del tipo de empresa que hablamos, si una empresa pública o privada, pero pues una perspectiva muy amplia, mi profe. Es lo que le puedo decir y espero que le haya ampliado la respuesta a la pregunta. Claro que sí, muchísimas gracias, mi estimado. Y bueno, tal como usted lo dice, eso va a depender de las cláusulas que tengan los sindicatos. Hay unos que son un poco quizás más conscientes, ¿no? Los líderes de los sindicatos, y hay otros que no, que simplemente tienen sus intereses personales y llevan a las instituciones, tanto públicas como privadas, a un posible cierre de sus funciones, y por supuesto eso es un golpe al cliente o al usuario final. Bueno, ¿alguna otra consulta, pregunta por el chat? Para los que no conocen un poquito el Meet, en el chat les dejé el enlace para el tema del registro. Pueden ingresar, inmediatamente les va a llegar su certificado a su correo una vez diligencien el formulario. Indicamos allí que eviten el uso de mayúsculas sostenidas. Es decir, Daniel, a mí no me deja. Daniel, buenas noches. A mí no me llega el link. Buenas noches. Yo tampoco, amigo. Ya estoy abriendo el chat y no me muestra el link. No lo veo. Inmediatamente lo comparto nuevamente. Ya lo envié. ¿Me confirman? Aún nada. Hola. ¿No? Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpe, sí, buenas noches. Betty Avispa tiene el gusto de saludarlo desde Ecuador. He estado atento Hola, aquí Betty. al seminario. Felicitaciones a todos. No, todavía no aparece el link. Pero no aparece ningún enlace. No está. No hay cómo acceder. Es que no tiene la opción del chat.
Eso le iba a que decir lo el mismo, no hay opción del chat, Daniel, no hay opción. chat no está habilitado. No, no está. No, porque no aparece nada, no. Así ella no lo Gracias. vio, ¿eh? No, gracias. O tal vez en el chat del grupo, tal vez. En el chat del grupo me parece que va a ser mejor porque acá tampoco sale el chat. Yo pensé Acá que en Cuba solamente tampoco se ve. a todos, sí. Gracias. Profe Daniel, pues no sé si guarda el número de asistentes y se envía después por la plataforma para poder solucionar eso. Pues. No sabía que no podían ver, yo lo había colocado hace rato y veía que no habían diligenciado el formulario, por eso hice el comentario. Bueno, lo voy a enviar por los grupos, voy a colocarle una palabra clave Ok, para que, y para que sí, no para todo que el los que mundo- están acá, exactamente, porque en los grupos tengo una cantidad absurda de Sí, personas bastante. y obviamente van a entrar sin participar de la sesión. Ajá. Entonces, Vamos a vamos a darle colocarle aquí. gerencia organizacional, profe, si le parece bien, como palabra clave y otras palabras en torno a la gerencia, pero el certificado de gerencia, gerencia organizacional, ¿le parece? Listo. Bueno, espero que todos los participantes hayan oído la palabra clave, gerencia organizacional. Es la única palabra clave, gerencia organizacional. Entonces, con eso podrán optar para el certificado. Muchas Buena gracias. idea. Disculpen, todo en minúsculas. No, en ese Disculpen, caso, buenas noches, todo en minúsculas. buenas noches. En ese caso va a aparecer la palabra gerencia organizacional. Usted selecciona y envía el formulario, ¿sí? Y ya, colocan su correo, su nombre y la palabra clave la seleccionan para que puedan, obviamente, es la única que va a aparecer. Va a aparecer organizaciones, va a aparecer gerencias, pero la palabra clave es gerencia organizacional. Correcto. Ok, muchísimas gracias. Gracias, mi amor, muchas gracias. Listo, Bueno, bueno, que gracias tengan a todos, entonces gracias a todos. un excelente descanso, mi estimado profesor Marcos, un placer, un gusto pues tenerlo por acá, agradecerle por el tiempo y por el espacio y bueno, esperemos tenerles nuevamente en una próxima oportunidad.